Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es movernos del tema de conexiones que ya traíamos en las clases anteriores. Ya vimos lo que eran conexiones pernadas, lo que eran conexiones soldadas, ya vimos lo que eran miembros en tensión. Vimos bastantes cosas sobre ello, al menos las partes básicas, las más esenciales. Sin embargo, como les había explicado, conexiones en sí es un tema bastante más complicado y sobre todo cuando hablamos de conexiones en, por ejemplo, marcos especiales resistentes a momentos o conexiones en, por ejemplo, marcos arriostrados concéntricamente o excéntricamente. O sea, en ese tipo de casos especiales, por ejemplo, diseño sísmico, las conexiones se vuelven un tema bastante más complicado, que de hecho no es parte del programa, el contenido de la materia. Pero como ya les había dicho, hacia el final del curso lo que voy a hacer es que voy a comenzar a agregar unos cuantos videos más, no sobre temas un poco más avanzados que consideren bastante interesantes y que les vayan a ser útil a ustedes. Y bueno, pues eso va a ser hacia el final y cuando ya el semestre haya terminado para aquellos que quieran seguir aprendiendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a enfocar en la parte que continúa con el contenido que tenemos que abordar como parte del curso, como parte del programa. Y el siguiente tema son miembros en compresión. Estaríamos hablando de columnas. Esta sería la primera parte. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es abordar la teoría de Pandeo, los factores de longitud efectiva acá. Vamos a abordar lo que son las imperfecciones geométricas, los esfuerzos residuales, que son, digamos, una parte bastante importante de esta discusión y es algo que tienen que entender a cabalidad para poder trabajar con lo que es diseño de columnas, porque diseño de columnas es algo bastante amplio, bastante complicado. Aquí también lo que vamos a hacer es tratar de abordarlo de una manera más o menos amena, digamos, porque si nos metemos a la parte de estabilidad en sí, se vuelve un tema bastante complejo, pero lo que vamos a hacer, como les digo, es tratar de llevarlo un poco lento, ¿verdad? Para que se pueda entender, para que queden claros de todos los conceptos. Voy a introducir algunas partes que aunque me parezcan un poco complicadas, creo que son esenciales para que puedan entender a cabalidad lo que es el comportamiento de los miembros de compresión y de las que son básicamente columnas. No todos los miembros de compresión son columnas, obviamente, pero en este caso vamos a hablar de miembros de compresión, columnas de edificio. Básicamente de eso estamos hablando. No necesariamente edificios podrían ser también de puentes, pero en este caso me estoy enfocando más que todo en lo que tiene que ver con edificios. Entonces, para que entiendan esto a cabalidad, entonces algunas partes complejas sí las voy a abordar, pero como les digo, voy a tratar de que sea de la manera más amena posible para que lo puedan comprender todo. Ok, entonces voy a tratar de abarcar todo lo que me parezca importante, así no va a quedar ningún cabo suelto, al menos de mi punto de vista. Bueno, entonces ya sin más dilación empecemos con el tema. Ok, entonces en esta serie de clases lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir que la resistencia de una columna es una función de su longitud. Y cuando hablo de su longitud hablo tal vez más específicamente de qué tan esbelta es, de su esbeltez. Y vamos a ver lo que es el concepto de esbeltez. Y es importante que entienda que solo las columnas cortas son aquellas que pueden ser cargadas hasta alcanzar FIE o el esfuerzo de excedencia. Eso no va a pasar en columnas ni de mediana altura, ni van a pasar en columnas esbeltas, obviamente. Las columnas de tamaño medio tienen una capacidad inelástica de pandeo y las columnas esbeltas se pandean elásticamente. Bueno, y aquí ya me adelanté un poco a lo que quería decir, y es que en general las columnas se pandean. Solo las columnas que son cortas, básicamente, o sea, pero cuando digo corta, es bastante corta, son aquellas que van a alcanzar FIE y van a fallar debido al haber alcanzado el esfuerzo de excedencia que estas tienen. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre una columna corta y una columna esbelta? Cuando me refiero a una columna corta, me refiero a algo así. Obviamente, si tengo una columna de esta manera y le aplico una carga, cualquier carga P, obviamente tendrá que haber una reacción acá. Y esta columna, como es bastante corta, lo que va a suceder es que esta columna va a fallar en compresión, o sea, esta columna se va a aplastar, digamos, se va a fallar por aplastamiento. ¿Y cuándo? Bueno, cuando la carga alcance la capacidad de la columna. La capacidad de la columna va a estar dada por FIE, por el esfuerzo de excedencia de la columna, del material. Entonces, digamos, este sería un tipo de falla. Pero este tipo de falla solo se va a dar en columna corta. Ahora, cuando me refiero a esbelta, ¿a qué me refiero? Normalmente las columnas son más o menos esbeltas, o casi todas son esbeltas realmente. Tienen cierto grado de esbeltez. En este caso, el grado de esbeltez de este es casi que nulo. Esto no es esbelto. Pero cuando me refiero a una columna normalmente y a una columna esbelta me refiero a lo siguiente.
Bueno, tal vez este no es el mejor dibujo, pero espero que se entienda. Y es evidente que una columna que cuando me refiero a esbelta es algo así, que larga y delgada, que la relación que hay entre su sección, digamos, transversal, entre su sección y su longitud, pues la relación que tiene me da un cierto grado de esbeltez. Me da, digamos, si comparo qué tan larga es en comparación qué tanta sección pueda tener, o el lado más largo de su sección, me da un número bastante alto. Eso es una medida de la esbeltez. Entonces, en este tipo de columna es obvio que cuando yo aplique una carga, sería ilógico pensar de que esta columna va a fallar por aplastamiento como esta. No, esta columna lo que va a hacer es que va a pandearse. O sea, que creo que todos pueden ver que cuando apliquen una carga a esta columna lo que va a pasar es lo siguiente. O sea, esta columna va a tomar, si siguen estas líneas punteadas que están acá, esta columna va a tomar una deformación excesiva y se va a pandear. Es como si, por ejemplo, ustedes tuvieran una regla, piensen en una regla, esas cualquiera que tienen de plástico, ¿no? Esas reglas son esbeltas, ustedes vienen y le aplican una carga a esa regla, ¿qué es lo primero que hacen? Se arquean, ¿no? Se pandean hacia afuera. Ellas fallan por pandeo, no fallan por aplastamiento. Ahora, si le cortan un pedacito pequeñito a la regla, un pedacito pequeño, bastante pequeño, supongamos, toman los primeros 5 centímetros y cortan la regla ahí y le aplican carga. Obviamente en ese caso la regla ya no es esbelta más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando falle va a fallar porque están aplastando el material, están aplastando el plástico. O sea, el plástico va a alcanzar su punto de excedencia y va a fallar por aplastamiento. Ok, pero si consideran la regla completa de 30 centímetros y le aplican carga, van a ver que el comportamiento es completamente diferente. Va a fallar por un fenómeno asociado a la estabilidad. O sea, este es un fenómeno de inestabilidad, básicamente. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad. El mundo de la inestabilidad en sí mismo, digamos, es un curso entero. Pero acá lo que vamos a hacer es solo abordar los puntos más básicos relacionados a la estabilidad, ¿ok? A la estabilidad estructural. Entonces, como les digo, el pandeo es un fenómeno asociado con la estabilidad. Entonces puede ser que yo tenga una columna y que vaya a fallar por pandeo. Vaya a fallar porque no es lo suficientemente estable. Entonces, ¿mi meta cuál es? Mi meta es determinar cuál es esa carga que va a causar el pandeo en este tipo de columna. O sea, esa va a ser la carga hasta la que voy a llegar. Esa carga va a ser menor que, obviamente, tomar el área gruesa y multiplicarla por FIE. Obviamente va a ser menor, porque es la que el pandeo va a suceder antes de eso, ¿ok? El pandeo tiene que suceder antes de eso, a menos que el caso sea una columna como esta, una columna súper corta. Entonces, en ese caso no importa, el pandeo no va a suceder. Y como les digo, regresen al ejemplo de la regla. Ustedes tienen la regla de 5 cortaron 5 centímetros de regla, le aplican carga y se va a aplastar luego. Pero si tienen, por ejemplo, 30 centímetros de regla, la regla de 30 centímetros, le aplican carga y lo que va a hacer es pandearse y va a fallar, obviamente, por estabilidad. Y entre más carga le apliquen, pues se va a pandear más hasta que en algún momento termine por romperse. Espero que todos puedan visualizar esa imagen mental, ¿no? ¿Qué pasa con la regla? Y si no la pueden visualizar, pues tómenla y háganlo y van a ver de lo que estoy hablando. Bueno, regresando acá, como les había dicho anteriormente, las columnas de tamaño medio tienen capacidad inelástica de pandeo. Lo que está diciendo es que las que tienen tamaño medio se van a pandear, pero van a tener la capacidad de entrar en el rango inelástico de comportamiento. Cuando me refiero al rango inelástico de comportamiento, me refiero cuando los esfuerzos y las deformaciones ya no son proporcionales. Recuerden que tienen el rango lineal, elástico lineal de comportamiento, y tienen el rango inelástico de comportamiento. Entonces esas columnas que tienen tamaño en medio van a tener la capacidad de pandearse inelásticamente. Mientras que las columnas esbeltas, o sea, las que son bastante largas y tienen una sección reducida comparado con qué tan largas son, estas se van a pandear de manera elástica. Ok, para iniciar esto y que se pueda comprender todo, lo primero que tenemos que hacer es recordar el concepto básico de pandeo de resistencia de materiales de cuando lo vimos ahí. Vamos a empezar por la base, por las fundaciones, desde ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es considerar la siguiente columna. Pueden verlo como una viga, pueden verlo como una columna. En este caso yo lo estoy viendo como una columna. Estoy diciendo que este es mi eje X y que este es mi eje Y. Recuerden que yo puedo definir los ejes a conveniencia, ¿ok? Entonces, estoy considerando que EI es constante, que la rigidez a flexión es constante y estoy aplicando una carga P. Si tengo una carga P, obviamente voy a tener que tener una carga P en el otro sentido para que estática se cumpla. Espero que queden claros de eso. O sea, si aplico P acá, tendré que tener P acá.
Ahora, esta P puede ser cualquier carga. ¿Está claro? Simplemente es una carga que estoy aplicando. Estoy esperando causar pandeo en la columna. Quiero estudiar eso básicamente. Entonces estoy aplicando una carga para ello. La idealización de esta columna es que de cierta manera simplemente apoyada, digamos, es articulada en ambos extremos. ¿Ok? Ese es el caso que estamos estudiando. Y este es el caso que Euler estudió. Y de hecho estas ecuaciones de pandeo vienen de Euler y le dicen carga de Euler a veces o pandeo crítico de Euler, porque fue Euler quien derivó todas estas ecuaciones, el desarrollo de estas ecuaciones de pandeo. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es determinar cuál es la carga P que voy a colocar acá que va a causar el pandeo. Entonces, si venimos y cortamos a una sección acá, a una distancia X, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Voy a tener la carga P que está acá, porque recuerden que si tengo una carga P yendo hacia abajo, tengo que tener una carga P yendo hacia arriba y la deformada va a lucir de esta manera. Y para entender qué es lo que está sucediendo, lo que voy a hacer es hacer un corte a una altura X, ¿ok? Y si hago ese corte voy a tener lo siguiente. Este es el corte que hice. Entonces tengo la carga P aplicada acá, obviamente, y tengo la carga P aquí en la reacción. Y porque ahora esa carga P está del centro donde originalmente tengo esto, ¿no? O sea, de este centro de acá, de este eje, está movida, porque cuando hice el corte acá pueden ver de que obviamente la carga la tengo acá, pero con respecto a esta carga que está acá, está movida a una distancia Y. Como tengo dos cargas iguales, tengo un par, y entre ese par tengo una distancia. Cuando tengo un par y una distancia entre el par, ¿qué es lo que tengo? Tengo momento. Obviamente se genera un momento flexionante debido a este hecho. Y ahora lo que quiero saber es cuánto es ese momento. Entonces, para saber cuánto es ese momento, lo que voy a hacer es sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos alrededor del corte. Esto es una manera tabular de hacerlo. Sí, obviamente no tienen que hacerlo de esta manera. Pero si hago sumatoria de momentos alrededor del corte y considero sentido antihorario positivo, lo que voy a tener es lo siguiente. Tendría el momento, que sería este momento que está aplicado acá, más P, esta carga P, multiplicado por el brazo Y. Recuerden que estoy haciendo sumatoria de momentos alrededor del corte y eso igual a 0. Y de acá puedo descubrir que este momento tiene que ser igual a menos P por Y. Ok, eso es la magnitud de este momento flexionante que tengo acá. Otra cosa importante que tienen que recordar es la relación de momento-curvatura que hemos desarrollado anteriormente en resistencia de materiales. No sé si lo recuerdan, pero la idea general era esta, que la segunda derivada de la deflexión con respecto a X era igual a ¿qué? Era igual a 1 entre R o a la curvatura, que era lo mismo que M entre I, o sea, el momento entre el módulo de elasticidad multiplicado por el momento de inercia. O, si lo quieren escribir de manera abreviada, pueden, en vez de utilizar esta notación de Leibniz que está acá, pueden utilizar la notación Y2'. Y2' recuerden que también significa segunda derivada. O sea que la segunda derivada de la deflexión con respecto a X, con respecto a la longitud, es igual a M entre I. O sea, a la curvatura. Pero recuerden que M entre I ya lo definí como menos P multiplicado por Y. Si sustituyo este momento que está acá por esto que está acá, porque sé de que el momento es igual a esto, voy a tener esta expresión que está acá. Esto ya comienza a tomar forma. Porque esta expresión que está acá, lo que puedo hacer es tomar todo esto que está acá y enviarlo al otro lado. Al enviarlo al otro lado va a pasar positivo. Puedo escribir P entre I como un factor multiplicando a Y e igualar esto a 0. Y lo que tengo acá, esto que está acá, esto básicamente es una ecuación diferencial. Lo pueden ver acá, es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, lineal, ya la han visto antes. Y ahora lo que voy a hacer es para simplificar un poco la matemática, porque yo sé qué tipo de respuesta espero. Entonces lo que voy a hacer es que voy a definir una constante arbitraria. Esa constante arbitraria va a ser alfa cuadrado. Voy a decir que alfa cuadrado es igual a P entre I. ¿Y por qué alfa cuadrado? Bueno, porque yo sé que en la respuesta va a salir un alfa. Entonces es conveniente definirlo como alfa cuadrado. Entonces voy a tener que alfa cuadrado es P entre I. Entonces sustituyendo acá P entre I por su correspondiente valor que alfa cuadrado, voy a tener alfa cuadrado por Y. O sea que esta misma ecuación diferencial, con la única diferencia que en lugar de P entre I, voy a tener alfa cuadrado. Y como les digo, es una ecuación diferencial del segundo orden, lineal, homogénea. ¿Okay? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resolverla. Y resolverla no es difícil,
pero no tienen que salir corriendo, ni gritando, ni nada por el estilo. O sea, esto lo vamos a resolver de la manera moderna, no lo vamos a hacer de la manera antigua. Entonces, esta es la ecuación diferencial que tengo y la vamos a resolver. Vamos a acudir a la herramienta que creo que todos conocen y que seguramente utilizaban para resolver ecuaciones diferenciales cuando estaban tomando cálculo 4. Entonces, voy a utilizar esa misma herramienta. Bueno, entonces recuerden, lo que hacían era escribían y 2' más, como no tengo alfa acá, voy a escribir a al cuadrado multiplicado por y igual a ¿cuánto? Bueno, igual a 0. Y le vamos a dar enter. Y si hago eso, voy a obtener la solución. Y acá está la solución, pueden verla. La solución de la ecuación diferencial es una constante C2 multiplicado por seno de alfa X más C1 por coseno de alfa X. Esta es la solución a la ecuación diferencial. Ahora, si quieren hacerlo de manera manual, recuerden que lo que sucedía era que tenían dos respuestas complejas y se daban cuenta que esas respuestas complejas realmente eran pares conjugados complejos, una era la conjugada compleja de la otra, la respuesta terminaba cayendo en el eje de los números reales y utilizando la ecuación o la identidad de Euler terminaban con esta misma expresión que está acá, que sería la respuesta de la ecuación diferencial. Pero bueno, esa era la manera matemática de hacerlo, digamos. La manera en que nosotros lo hacemos ya es bastante más sencilla. No tenemos que estar haciendo eso. Pero bueno, esta es nuestra solución y eso es lo importante. ¿Ok? Ahora, esta C1 y C2, recuerden que son variables arbitrarias. Esta es la solución general, pero yo quiero la solución exacta. ¿Cómo conozco la solución exacta? Bueno, la solución exacta la voy a conocer sabiendo cuánto es C1 y sabiendo cuánto es C2. Ahora, para saber cuántos son estas variables arbitrarias, cuáles son sus valores, lo que tengo que tener que, recuerden, de ecuaciones diferenciales, necesito condiciones de frontera, ¿sí o no? O condiciones de contorno. Y en este caso tengo dos condiciones de frontera que puedo utilizar y lo puedo ver aquí de manera gráfica. ¿Qué sé yo? Bueno, que aunque esta columna esté deformada de esta manera, sé que la deflexión acá, cuando x vale 0, es igual a 0. ¿Por qué? Tengo deflexión acá, pero acá ¿cuánta deflexión tengo? 0. Y cuando x vale L en la máxima altura, ¿cuánto es la deflexión? 0 también. Entonces tengo esas dos condiciones de frontera. Con esas dos condiciones de frontera puedo resolver la ecuación diferencial. Entonces ya sé, bueno, la deflexión en x igual 0 vale 0 y la deflexión en x igual L vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la ecuación diferencial, sustituir, bueno, decir cuánto es la deflexión cuando x vale 0 es igual a 0, sustituyo toda la x por 0 y obviamente que 0 por alfa es 0 y luego aquí 0 por alfa es 0, entonces me va a quedar C1 coseno de 0 más C2 seno de 0 y recuerden que el seno de 0 es 0, entonces toda esta expresión que está acá se vuelve 0 y coseno de 0 es 1, por lo tanto C1 vale 0. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Pues que esta parte de la ecuación diferencial desaparece. Porque cuando tenga C1 valiendo 0 al multiplicarse por coseno de alfa X, pues esta parte va a desaparecer y solo me va a quedar esta parte. Ok, luego lo que voy a hacer es decir, mi segunda condición de frontera, ¿cuál es? ¿Cuánto es la deflexión cuando X vale L? Bueno, la deflexión cuando X vale L es 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir X por L y voy a igualar esto a 0 porque esto que está acá, esta deflexión vale 0. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar C2 por seno de alfa L igual a 0. Ahora, aquí no puedo despejar directamente cuánto es C2 como aquí despejé cuánto es C1 directamente. Porque básicamente lo que tengo aquí es una ecuación. Tengo C2 por seno de alfa L igual a 0. Y tengo varias posibles soluciones. Pero algunas de esas soluciones son soluciones triviales. ¿Por qué triviales? Porque me arrojan resultados que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, podría decir que C2 vale 0. Bueno, ¿qué pasa si C2 vale 0? Recuerden, tengo aquí un producto de C2 por seno de algún ángulo. Alfa L tiene que ser un ángulo. Los senos son de ángulos, ¿no? Entonces, eso significa que o esto es 0 o esto es 0. ¿Tan claro? Alguno de los dos tiene que ser 0. C2 podría ser 0 y la respuesta va a ser válida porque esto me va a dar 0. Pero es trivial, ¿por qué? Porque indica que no habría deflexión. Porque si C2 vale 0, ¿qué pasa? Recuerden que lo único que me queda es esto. Y si esta es la expresión, porque esta parte desapareció porque ya sé que C1 vale 0. O sea que si la expresión de la deflexión es esto que está acá, y en función de x, o sea la deflexión en función de x es igual a C2 seno de alfa x,
y digo que C2 vale 0, ¿qué pasa? Pues que no tengo deflexión. Pero acá pueden ver que obviamente sí tengo deflexión porque la viga está deformada de esta manera, se está pandeando. Entonces, esta respuesta es trivial, queda descartada. Veamos la siguiente. ¿Cuál sería otra posibilidad? Bueno, la otra posibilidad sería que L valga 0. Si L vale 0, pues tendría seno de, porque a ver, L por alfa sería 0 porque L vale 0, entonces 0 por alfa sería 0, seno de 0 es 0, 0 por C2, aunque no sepa cuánto es C2, sigue siendo 0, y es una solución satisfactoria, pero también es trivial. ¿Por qué? Porque significa que la columna no tendría longitud, y eso es mentira, la columna tiene longitud, entonces está eliminada. ¿Cuál sería otra solución? Bueno, que alfa valiera 0. Pero también es trivial, ¿por qué? Porque recuerden que alfa, aquí lo tienen, alfa es igual, bueno, alfa cuadrado, eso sería la raíz cuadrada al final, pues, sería P entre I. Yo sé que E entre I no puede ser 0, porque si tengo P entre 0, eso es indeterminado. Entonces, ¿quién tiene que ser 0 para que alfa se vuelva 0? P. ¿Y qué significa que P sea 0? Significa que no tengo carga, lo cual también es trivial, porque si tengo una carga, esto sucede porque tengo una carga, obviamente. Entonces esa solución también queda descartada. Alfa no puede ser 0. Entonces me queda una última posibilidad. ¿Cuál es la última posibilidad? Que todo este término seno de alfa L sea igual a 0. Y probablemente no es tan trivial. ¿Por qué? Porque recordemos cuál es la forma de la función seno. Recuerden que la función seno tiene esta forma. Y que la función seno es igual a 0 cada cuánto. Cada múltiplo entero de pi, o sea, en pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. O sea que seno de alfa L sí vale 0 en múltiplos de pi. Y eso es lo que estoy expresando acá, que alfa L tiene que ser igual a ¿qué? A npi, para que esto se vuelva 0. Porque si sustituyo alfa L por npi, obviamente esto cada npi se va a volver 0. Para que esto sea 0, estoy diciendo básicamente, alfa L tiene que igualarse a múltiplos enteros de pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pi. Entonces ya sé que alfa L es igual a npi, donde n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Números enteros. Y de aquí puedo despejar entonces cuánto vale alfa. Puedo decir, bueno, entonces alfa tendría que valer npi entre L. Obviamente, despejándolo de acá. ¿Para qué me sirve eso? Para lo siguiente. Recuerden que alfa cuadrado es P entre EI. Entonces, pero también sé que alfa es N pi entre L porque lo acabo de despejar acá. Entonces lo puedo sustituir aquí. Puedo decir, bueno, como alfa es N pi entre L, significa que alfa cuadrado es N pi entre L, todo eso elevado al cuadrado. Y es también igual a P entre I. Y de acá puedo despejar, ¿qué? Puedo despejar esta carga que está acá. Y esta es básicamente la carga crítica de Euler. Esta es la carga crítica de Euler. Luego se modifica un poco, pero ya van a ver cómo luce luego. Pero esta es la expresión general para la carga crítica de Euler. Esta es la carga cuando suceda el pandeo. Ahora, veamos lo siguiente. Ya tenemos una expresión para la carga crítica, que es esta que está acá. Ya tenemos una expresión para la deformada, que es esta que está acá. También podemos determinar la carga crítica para diferentes formas de pandeo. Estas formas de pandeo las conocemos como modos de pandeo. Se conoce como modos de pandeo. Uno para cada valor de n. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero que cuando n valga 1, voy a tener una carga crítica igual a ¿cuánto? Bueno, tendría 1 al cuadrado, porque si n vale 1 y esta es la expresión, tendría 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1, entonces solo me quedaría que cuando n vale 1, la carga crítica es pi cuadrado e i entre l cuadrado. Ahora, cuando n vale 2, la carga crítica es 4 pi cuadrado e i entre l cuadrado. Cuando n vale 3, es 9 pi cuadrado por i entre l cuadrado. Estas son las cargas críticas para distintos modos. Este es el modo cuando n vale 1, este es el modo cuando n vale 2 y este es el modo cuando n vale 3. Ahora es obvio que el primero que va a suceder es este que está acá y no este. Porque para que suceda este, primero tiene que haber pasado por acá. Porque para que llegue a 4, primero tiene que haber pasado 1, ¿sí o no? Para que llegue a esta carga, que es mayor que esta, primero tuvo que haber sucedido esta carga.
Y cuando sucedió esta carga, ¿qué pasó? Se expandió, obviamente. O sea, que esta ya es la carga crítica. Esta sería siempre la carga crítica, porque esta no puede suceder, ni esta puede suceder. Ahora, no necesariamente significa que del todo no pueda suceder. Por ejemplo, ¿en qué caso podría suceder esto? Y esto ya lo había explicado anteriormente en mi clase de resistencia de materiales. Imagínense si yo tengo un edificio de la siguiente manera. Una columna de un edificio, digamos, de la siguiente manera. Si por ejemplo tengo esta columna y supongamos que tengo dos niveles, entonces tengo acá una viga y acá tengo otra viga. Entonces estas vigas actúan como puntos de arrastre. ¿Qué significa un punto de arrastre? Que no deja que esto se sufra de flexión en ese punto de arrastre. ¿Por qué? Porque considero que en su plano, que en su dirección, la viga tiene infinita rigidez. Entonces estoy diciendo que la forma en la que esta se va a deformar sería lo siguiente, y creo que es evidente. Como tengo este punto de arrastre y este punto de arrastre, va a deformarse algo así. Entonces aquí pueden ver más o menos cuándo va a suceder este segundo modo, y es cuando tenga este caso que está acá. Entonces otra pregunta sería más o menos ¿para qué me sirven estos modos? Bueno, para saber exactamente a dónde debería arrastrar esta columna. Si yo quisiera arrastrar una columna, ¿a dónde la arrastraría? En el punto medio, porque sé que es donde va a querer suceder esto que está acá, obviamente. Entonces esto también me indica que en qué punto la debería de arrastrar la columna. Obviamente el punto ideal sería el punto medio. Espero que estén claros de eso, ¿no? O sea, esto no podría suceder antes que esto, obviamente, si la columna es una sola columna, un solo nivel, una columna única, un solo nivel, pero ya si tengo, por ejemplo, dos niveles y tengo puntos de arrastre como esto y esto, pues sí, obviamente puede suceder el modo 2 y también puede suceder el modo 3. Ok, entonces continuemos. Por lo tanto, la carga de pandeo para una columna simplemente apoyada es de la siguiente forma. O sea que estoy diciendo que obviamente esta queda descartada porque no va a suceder a menos que tenga esto y no es el caso que estoy considerando. Y tampoco esta a menos que tenga tres niveles. Tampoco estoy considerando eso. Entonces, estoy hablando de que esta sería la que voy a tomar en cuenta. Esta es la carga crítica. Entonces, para mí, la carga de pandeo crítica es esta que está acá. Es pi cuadrado por I entre L cuadrado. Ahora, también lo puedo calcular en forma de esfuerzo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que haría? Voy a tener un esfuerzo crítico, que sería esa carga crítica dividida entre el área. ¿Ok? Entonces sería pi cuadrado por E entre L cuadrado. Y puedo tomar esta I que está acá, ¿no? Ponerla hacia acá y agarrar esta área que está acá y ponerla hacia acá. Y todo esto como un factor que esté multiplicando. Porque eso me recuerda a algo. Eso me recuerda a una propiedad que ya conozco. Es una propiedad de sección. Es una función del momento de inercia y del área. Creo que ya la han visto antes porque la hemos discutido. Esa propiedad de sección es lo que se conoce como radio de giro. Recuerden que el radio de giro al cuadrado específicamente es I entre A. Eso significa que el radio de giro en sí es la raíz cuadrada de I entre A, donde I es el momento de inercia y A es el área. Por ende, podemos reescribir nuestra ecuación para el esfuerzo de pandeo de la siguiente forma. Podemos decir de que en lugar de tener I entre A vamos a tener R al cuadrado, porque R al cuadrado es I entre A. Entonces vamos a sustituirlo por R cuadrado. Y voy a dejarlo con L, voy a tomar esta L que está acá y la voy a poner como denominador de R cuadrado, para tener R cuadrado entre L cuadrado. Y luego van a ver que gano con eso. Luego, esta fracción que está acá la puedo enviar al denominador, invertida obviamente. Y luego, como tengo L al cuadrado entre R al cuadrado, pues recuerden que es lo mismo que tener L entre R elevado al cuadrado. Y lo que me interesa de acá es L entre R, porque ¿qué es L entre R? L entre R es lo que nos define la esbeltez, es lo que nos dice qué tan esbelta es una columna. Es la relación entre su longitud y su radio de giro. La relación longitud-radio de giro me va a decir qué tan esbelta es la columna. Entonces al final voy a dar que el esfuerzo crítico va a ser igual a pi cuadrado por el modo de elasticidad entre la relación de esbeltez L entre R, longitud radio de giro elevado al cuadrado. ¿Ok? Ok, ahora es importante que tengamos en mente que cuando realizamos el desarrollo de las ecuaciones anteriores teníamos ciertas suposiciones, asumimos ciertas cosas. Una de las suposiciones o de las asunciones fue ¿cuál? Por ejemplo, fue que la columna era articulada, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si el caso fuera otro? Si por ejemplo tuviera empotrado en ambos extremos, o si por ejemplo tuviera un extremo empotrado y otro extremo libre, una especie de voladizo, etc. ¿Qué pasaría en esos casos entonces? Bueno, lo que pasaría sería lo siguiente.
Si por ejemplo tengo una columna en la que tengo un extremo empotrado y el otro extremo libre, es una especie de voladizo como el que pueden ver acá, ¿no? Creo que es evidente que la deformada va a tomar esta manera que está acá, va a ser de esta forma. Pero esto es completamente diferente a lo que asumí cuando estaba haciendo el desarrollo de la ecuación, que es esta que está acá. Pero tengo que encontrar alguna manera de relacionarlo. ¿Y cómo lo voy a relacionar? Lo voy a relacionar a través de un factor K. ¿Ok? ¿Y este factor K qué es? Es un factor de longitud efectiva. Entonces lo que voy a hacer es relacionar esta columna que está acá, que es empotrada en un extremo y libre en el otro extremo, con el caso de la columna simplemente apoyada utilizando este factor que está acá. Porque lo que pasa es que lo que voy a tratar de relacionar es punto de inflexión a punto de inflexión. Ya van a quedar más claro a lo que me refiero. Cuando hice esto que está acá, ¿qué es lo que estaba considerando? Estaba considerando que un punto de inflexión iba a ocurrir aquí y que otro punto de inflexión iba a ocurrir acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, la distancia entre punto de inflexión y punto de inflexión es la longitud. Entonces digo que K vale 1. Pero ¿qué pasa cuando no tengo esa distancia entre puntos de inflexiones, sino que la distancia es diferente? Bueno, lo que puedo hacer es tomar la columna que es empotrada en este extremo y libre en el otro y decir, bueno, esto es más o menos de esta manera. Esto es como la mitad de esta columna que está acá. O sea que tengo desde acá hasta acá la columna empotrada en un extremo y libre en el otro, pero si la continúo y le hago una especie de espejo hacia abajo, si llego hasta acá, gano el otro punto de inflexión. Ya tengo un punto de inflexión acá y el otro punto de inflexión acá. Pero ¿qué pasó en ese momento? Bueno, que este factor K debió haber valido 2. ¿Por qué? Porque la distancia entre punto de inflexión y punto de inflexión es 2L, es 2 veces la longitud. Entonces, ese K, ese factor K que está acá, ese factor de longitud efectiva, va a ser un modificador que va a estar tomando en cuenta eso, ¿ok? Porque en este caso, como pueden ver, la longitud efectiva es 2 veces la longitud real. Entonces es importante que noten que ahora tengo que tomar en cuenta ese modificador, ese factor K, ese factor de longitud efectiva, ¿ok? Porque ya no solo puedo tener L, sino tengo que tener K por L. Recuerden que en la ecuación original solo tenía L, que es esta que está acá, L cuadrado, y en la de esfuerzo tenía L entre R, eso elevado al cuadrado. En este caso, voy a tener que multiplicar por K y voy a tener que multiplicar por K. ¿Por qué? Para tomar en cuenta el hecho de que la derivación fue en base a esta columna que está acá y puedo tener casos distintos. Puedo tener, como les digo, otros casos como cuáles, como digamos ambos extremos empotrados, luego un extremo empotrado, el otro extremo libre, un extremo articulado, el otro extremo empotrado, etc. Entonces ese factor K va a estar tomando en cuenta eso. Por ende, la ecuación se va a modificar con este factor K, que es un modificador básicamente de la longitud, es un factor de longitud efectiva que es un modificador para tomar en cuenta las distancias entre puntos de inflexión. Y poder relacionar cualquier columna que tenga con el caso que ya derivamos, que fue este que está acá. Estos factores de longitud efectiva se pueden encontrar en el comentario del manual de la norma que estamos utilizando, obviamente, la norma de la ISC. Ok, entonces si ustedes se van, por ejemplo, a la página 16.1, 511, para encontrarse esta tabla que está acá. Entonces, en esta tabla van a ver distintos casos, por ejemplo, empotrado, empotrado articulado. Ahora aquí tengo empotrado libre, pero en este caso está restringido contra rotación. Aquí tengo articulado, que fue básicamente, esta es la columna de Euler, esta es la que hicimos nosotros. Tengo, por ejemplo, empotrado libre, pero en este caso puede rotar. Y tengo articulado libre del otro lado, pero sin rotación acá, obviamente. Y aquí pueden ver cuáles son los valores teóricos de K. 0.5, si tengo empotrado. Si tengo la columna de Euler, obviamente 1. Este fue el otro que definimos, que si tengo un extremo empotrado y otro extremo libre, entonces el factor K valía 2. Y así sucesivamente. Pueden ver todos los casos que están acá. Voy a hacer un ejercicio bastante práctico para que puedan ver cómo puedo desarrollar estos factores K luego, en la siguiente clase, creo. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Lo importante es que tengan en cuenta que estos casos, estos empotres, y eso es algo que quise dejarlo claro desde análisis estructural, estos empotres, estas articulaciones son idealizaciones matemáticas. En la vida real no hay un empotre perfecto, no hay una articulación perfecta, o sea, nada es perfecto en la vida real. Por eso tengo estos valores recomendados de K acá.
tengo unos valores recomendados que son conservadores y que tratan de tomar en cuenta ese hecho de que estas idealizaciones matemáticas son prácticamente imposibles de llevar 100% a la vida real. Entonces por acá pueden ver más o menos que, por ejemplo, el valor teórico de K para este caso es 0.5, para un caso que sea empotrado, pero el valor recomendado para utilizar en el diseño sería 0.65. Es bastante más conservador que 0.5. ¿Y por qué digo más conservador? Porque recuerden a dónde está K. K está acá. ¿Qué pasa si aumento K? Si aumento K, este esfuerzo crítico decrece. ¿Qué significa? Que tengo menos capacidad a usar de mi columna. Igual pasa acá, ¿no? Si lo trato de relacionar con la carga crítica, si aumento K, la carga crítica decrece. ¿Qué significa? Que estoy considerando que se pandea antes de lo que se pandearía, ¿no? Si utilizar el valor teórico de K. Entonces por eso estoy diciendo de que esto es más conservador. Aquí por ejemplo pueden ver que de 0.7 subo a 0.8, aquí tengo 1, pero el valor recomendado es 1.2 y etcétera, ¿ok? Otra cosa que es importante tener en cuenta es que estos valores son para columna sola. Más adelante vamos a ver cómo calcular los valores de K para columna en marco, que es otro caso especial. Bueno, además existen otras suposiciones o asunciones que no hemos cubierto. Por ejemplo, siempre estamos considerando que la carga ocurre en el centro geométrico de la columna, o sea, estoy considerando que la carga ocurre exactamente en el centroide de la columna, cosa que no siempre es verdad, o casi nunca es verdad. Pero bueno, esto lo vamos a manejar con las ecuaciones de interacción vía columna más adelante. Esto no es gran cosa. Otra cosa que no hemos considerado es torsión o deformación por cortante, lo que realmente no es importante en perfiles W, así que lo vamos a ignorar del todo. Y bueno, hasta acá lo que tenemos es el desarrollo típico, la derivación de la ecuación para la carga crítica de Euler. Eso viene de resistencia de materiales, ya lo hemos visto antes, no es la primera vez que lo veíamos, seguramente lo único que estoy haciendo es refrescándole lo que ya habían visto. Y con lo que los quiero dejar es de que está malo. Tal vez no sea completamente justo decir que está malo, pero puedo decir no es suficiente. Para diseño no es suficiente. Es una columna perfecta, una columna ideal, cosa que no existe en la vida real. Y no solo se trata de ajustar con estos factores, se trata de bastante más que eso. Ok, entonces eso que hicimos, digamos, no es completamente aplicable al diseño. O sea, esto es una cosa de resistencia de materiales. Si quiero venir y diseñar una columna con estas fórmulas que están acá, el diseño no va a ser lo suficientemente bueno, obviamente. Me va a quedar muy corto el diseño. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es llevar eso a una situación más acorde a la vida real. ¿Y por qué es tan malo? Bueno, ¿por qué no es correcto? ¿Por qué no es suficiente? Por dos razones principales. Recuerden que la columna de Euler es una columna ideal y yo no tengo tal columna ideal. Entonces, ¿cuáles son esas dos razones principales? Primero tengo la presencia de esfuerzos residuales y también tengo la presencia de imperfecciones geométricas. ¿Ok? Entonces, antes de hablar de los efectos residuales y las imperfecciones geométricas, vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Recuerden, esta es la ecuación para el esfuerzo crítico. Si vengo y hago una gráfica de KL entre R, que básicamente es el factor de Belté, ¿no? Y de este lado el esfuerzo crítico, la ecuación que voy a tener es esta. O sea, graficando esto que está acá, lo que voy a tener es esto. Y como pueden ver, esto es una hipérbola. Es una hipérbola, ¿por qué? Porque tengo una constante entre KL entre R y esto está al cuadrado, recuerden 1 sobre X cuadrado es una hipérbola. ¿Qué significa? Que cuando vengo hacia acá va tendiendo a infinito. Eso significa que si L entre R, que si tengo columnas muy poco esbeltas, su capacidad tiende a infinito. No, para nada. Nada que ver. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, hay algo que obviamente, como les digo, estas ecuaciones están largo de ser perfectas. Entonces hay ciertas cosas que no estoy considerando. Entonces, eso es lo primero, que si tengo, por ejemplo, un factor de Beltrán que esté por acá, la capacidad no tiene infinito, tiene que terminarse en algún punto. ¿Dónde se termina? Bueno, se termina en FY. Y creo que es válido decir, hasta cierto punto, esto puede venir así, pero no puede seguir tendiendo de esa manera, sino que va a llegar a un punto en el que tengo el esfuerzo de excedencia, y el esfuerzo de excedencia, o el esfuerzo de influencia, si le quieren llamar de influencia, de ahí no puedo pasar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de influencia es el esfuerzo máximo que voy a tener en un material. Espero que estén claros de eso. No puedo exceder el esfuerzo de excedencia. Entonces, si tengo que esto va a llegar como máximo hasta el esfuerzo de excedencia, y recuerdan un poco de inversión de funciones de cálculo 1, y puedo igualar este FCR a FY, puedo despejar en qué valor de KL entre R va a suceder eso. ¿Y en qué valor va a suceder? Bueno, en una constante pi
por raíz cuadrada de E entre F y E. Y este término es interesante porque después lo van a ver cuando estemos hablando de compacidad de columnas y eso. Pero, o sea, F y E sucede exactamente acá. Entonces, una cosa es lo que esto va a ir ganando, digamos, capacidad, capacidad y capacidad y más capacidad entre menos esbelto sea, pero va a llegar un punto en el que esto se vuelve constante y va a ser exactamente en este punto que está acá. Y ese valor constante, obviamente, F y E no puede pasarse de ahí. Ok. ¿Y qué es lo que estoy haciendo básicamente? ¿A qué voy a llegar al final? A lo que voy a llegar es a lo siguiente. Nosotros empezamos con esta curva que está acá, que viene de esto que está acá, no de la carga crítica o del esfuerzo crítico de Euler, porque en este caso lo que tengo acá es el esfuerzo crítico, y lo vamos a ir modificando sucesivamente para ajustarla lo más que se pueda a la vida real. Para al final quedar con qué? Bueno, para al final quedar con la curva de columna que aparece en el manual de ASC, que es la siguiente. O sea que la vamos a ajustar para llegar a esta curva que está acá. Espero que queden claros. O sea que la curva que tenemos hasta ahora no es lo suficientemente buena. Y de hecho esta no es para nada buena. O sea, ya la modifiqué. La primera modificación que hice fue esta, que no puede pasar de FE. Pero la voy a continuar modificando, tomando en cuenta esfuerzos residuales, tomando en cuenta comportamiento no lineal, tomando en cuenta imperfecciones geométricas, etcétera. Entonces la voy a ir modificando y modificando hasta llegar a la curva de capacidad de columna que aparece en el reglamento de ESC, que esta que está acá. Ok. Bueno, entonces antes de hablar de los esfuerzos residuales, porque tienen que ver con esto que estoy haciendo acá, tengo que primero recordar cómo es la curva de esfuerzo de formación de un material. Por ejemplo, en este caso el material es el acero. Podemos observar que la curva es de esta manera, pero recuerden que generalmente hemos considerado que esto es como elástico y luego de elástico perfectamente plástico. O sea que nosotros siempre hemos considerado una curva bilineal y eso hacen en concreto también. Consideran que elástico, el acero y luego perfectamente plástico. Pero eso no es cierto porque realmente tengo un límite de proporcionalidad y ese límite de proporcionalidad es cuando el material comienza a comportarse de manera no lineal hasta llegar a un punto F y E que es cuando ya completamente se dio. Entonces aquí tengo el módulo de elasticidad, pero luego tengo algún módulo de elasticidad tangencial que es correspondiente a esta parte, a esta curva que está acá, que es la transición entre el límite de proporcionalidad y el esfuerzo de excedencia. Esa región de transición no sería gran cosa de no ser por qué, por los efectos residuales. O sea que podría simplemente no considerarla, me quiere decir, de no ser porque tengo efectos residuales. Y vamos a ver qué son los efectos residuales. Bueno, los efectos residuales aparecen debido a enfriamiento dispar, doblado en frío o contra flecha o soldadura, por ejemplo. ¿Y qué son exactamente los esfuerzos residuales? Los esfuerzos residuales son esfuerzos que permanecen en el elemento luego de que éste se ha convertido en un producto estructural. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, cuando por ejemplo tienen un perfil W y van a fabricar ese perfil W, ese perfil lo que hace es pasar una y otra vez por una serie de rodos. Y cuando pasa por esa serie de rodos, el perfil está prácticamente fundido en caliente, o sea, está al rojo vivo. Y luego de que la serie de rodos le da la forma final, se comienza a enfriar. Ese es el proceso de fabricación de un perfil W, por ejemplo. Entonces acá pueden ver que tienen un perfil W, entonces como les expliqué, esto cuando sale del molino, cuando sale del proceso de rolado, aún sale caliente y se va a empezar a enfriar. Y creo que es evidente que lo primero que se va a enfriar van a ser estos extremos que están acá. O sea, esto que está acá, esta parte que está acá, esto que está acá, esto que está acá y acá. En esta parte del alma. Pero digamos, estas partes de acá, y lo voy a hacer en otro color, que es donde tengo más cantidad de masa concentrada, estas partes, creo que es evidente que van a tomar más tiempo en enfriarse que estas partes que están acá, que esto, que esta parte, que esta parte y que esta parte, porque esta parte más alejada se van a enfriar más rápido. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? El problema es que recuerden de resistencia de materiales, de mecánica de materiales básica. ¿Qué pasa cuando los materiales se calientan, se expanden? ¿Sí o no? Cuando se enfrían, se contraen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como esto se va a enfriar antes, esto se va a contraer y se va a generar una compresión. Y cuando esto se contraiga, esta parte se contraiga, esta y esta parte se contraigan, ¿qué va a pasar? Para que esto quede en equilibrio, porque de lo contrario, la viga se movería y no se mueve. Obviamente, estas partes que están acá van a tener que quedar trabajando en qué? En tensión.
Entonces van a tener esta parte de aquí en compresión, esta parte de aquí en compresión, esto va a estar trabajando en tensión, esto en tensión, esto en compresión, esto en compresión. O sea, y eso el perfil en la fábrica, sin nada de carga, el perfil que me entrega ya va a venir con esos esfuerzos dentro de él. Por eso se llaman esfuerzos residuales, ya los van a traer. Va a traer esfuerzos de compresión y esfuerzos de tensión. Lo que pasa es que no me doy cuenta, pero ya vienen con esfuerzos. Tengan en cuenta que existen los esfuerzos residuales y no son solo producto de la fabricación, también cuando hacen soldadura, por ejemplo, cuando comienzan a soldar material y calientan demasiado, generan esfuerzos residuales también. No es la única manera de generarlo esta que les acabo de explicar, pero bueno, yo me voy a limitar a esto. Entonces, como les explicaba, esto es los esfuerzos residuales con nada de carga. Esto me dan el elemento, lo saco de la fábrica, me llevo el miembro estructural, el perfil W, los perfiles que me voy a llevar, él ya trae estos esfuerzos residuales. Trae compresión y tensión dentro de él. Ahora, pero ¿qué pasa cuando le coloco la carga? Entonces vengo y coloco la columna y ya tiene carga, ¿okay? Porque vengo y le coloco el entrepiso, lo que sea que va a cargar y ya está cargando. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que como ya trae esfuerzos de compresión, que son estos que están en los extremos, desde el inicio ya los trae, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que antes de lo que me espere, esto ya va a estar cediendo. O sea que yo puedo generar una cedencia antes de siquiera alcanzar FY por el área gruesa. Ya va a estar cediendo antes de que la carga alcance esto. ¿Por qué? Porque ya traía esfuerzos adicionales. O sea que solo me falta la diferencia para llegar acá. Cuando lo compré, cuando lo traje de la fábrica, ya traía esfuerzos de compresión. O sea que lo único que estoy poniendo es la diferencia para llegar a ¿qué? A FY por el área gruesa. Y ese es un efecto no deseado. Ese es un efecto que obviamente no quiero que esté ahí, pero aunque no lo quiera, va a estar ahí. Lo que tengo que hacer es aprender a lidiar con él, tomarlo en cuenta. Este efecto puede tener un impacto significativo en la capacidad de las columnas de acero. ¿Por qué? Veanlo. Porque si yo no tuviera esfuerzos residuales, yo podría considerar esta curva bilineal, este comportamiento elástico y luego perfectamente plástico. Pero cuando ya tengo los esfuerzos residuales, no puedo simplemente tomar esto que está acá de esta manera, no puedo tomar esta curva de esfuerzo de formación unitaria de esa manera. Porque, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Comienzo a cargar esto, obviamente, ¿y qué va a pasar? Bueno, en algún punto lo que tengo es la sección, ¿verdad? No ha cedido para nada, pero luego pueden ver que lo primero que va a ir cediendo son las puntas, porque recuerden que les dije que esas puntas son los que comienzan estando en compresión inicialmente desde acá, o sea, esto ya está en compresión, esto ya está en compresión, esto ya está en compresión, esto ya está en compresión. Entonces van a empezar a ceder antes las puntas. Cuando estos extremos comiencen a ceder, este material, o sea, en esta parte de acá, esta sección va a ir cediendo, ya va a ir cediendo. Luego comienza a ceder un poco más. Pueden ver cómo se va progresando la cedencia a través de la sección. Va cediendo acá también porque ya tenía esfuerzo colocado en la sección desde antes de siquiera cargarla. Entonces va a empezar a ceder acá. Luego esta excedencia va a comenzar, digamos, a permear la sección, va a ir hacia acá, va a ir hacia acá, se va a ir acercando, hasta que finalmente alcance acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, va a alcanzar FY, sí, obviamente lo va a hacer. Me van a decir, pero ¿cuál es el problema? El problema es que van a ir deformándose cada vez más y van a tener un comportamiento no deseado, y aquí lo dice. La excedencia va a propagarse a través de la sección de acuerdo a los esfuerzos residuales, resultando en mayor deformación y pérdida en capacidad. O sea que obviamente yo no puedo utilizar este modelo de elástico perfectamente plástico como hemos estado utilizando en concreto, porque tengo esfuerzos residuales acá. Tengo esfuerzos residuales y el comportamiento, tomando en cuenta esos esfuerzos residuales, es bastante distinto. Entonces tienen que ver esa parte también. Y eso ya me cambia un poco, ¿no? O sea, el comportamiento general de la columna. O sea que eso va a terminar modificando también esta curva que tengo acá. O sea que no solo modifica la curva de esfuerzo de formación, sino que también tomar en cuenta eso modifica esta curva que tengo acá. Y luego en la siguiente clase van a ver la curva final ya modificada con todos estos factores. Pero espero que queden claros de esta idea, ¿no? Como la cedencia o la afluencia del material empieza a propagarse a través del material y como el material comienza a perder rápidamente rigidez. Obviamente al empezar a perder rigidez va a tener mayores deformaciones y va a tener una pérdida de capacidad que no tomaría en cuenta si lo que hago es tomar simplemente este modelo bilineal de elástico perfectamente plástico.
Ok, entonces la última parte que nos falta discutir son las imperfecciones geométricas. Hay dos imperfecciones geométricas básicas. Una es cuando un elemento está con un poco de desplome, que pasa bastante, obviamente en la construcción ustedes vienen y colocan una columna y no les va a quedar completamente a plomo, exactamente recta. Inicialmente que no es recta ella, bueno, pero eso ya lo vamos a discutir. Pero cuando ustedes vienen y la colocan en el sitio, obviamente tiene cierto grado, cierta tolerancia de desplome. No estoy diciendo que va a estar desplomado un pie, por ejemplo, o punto 30 metros. No estoy diciendo que va a estar desplomada, por ejemplo, un octavo de pulgada, probablemente, un poco menos de un octavo de pulgada, pero va a tener cierto desplome. En el desarrollo que hicimos de la columna perfecta de Euler, esa columna de Euler era, digamos, el mundo perfecto, era una columna completamente recta, sin ninguna imperfección. Entonces ya tenemos el hecho de que en la construcción vamos a tener un poco de desplome. Adicionalmente a ese poco de desplome que tenemos, la columna en sí ella no es recta, ya tiene alguna pequeña, o sea, aquí está exagerado obviamente, pero esto es simplemente para que lo puedan ver. En realidad ninguna columna viene completamente recta, ya tiene algún grado de curva, una pequeña curvatura, ¿no? Que es despreciable pero existe, o sea, es despreciable para el ojo, pero no significa que para efectos de la carga, de la fuerza, sea despreciable. O sea, que trae alguna pequeña curvatura. Entonces, esa es una imperfección de fábrica, digamos, ya viene así. Ahora, en los miembros de atención que hemos estado discutiendo anteriormente, cuando estábamos estudiando miembros de atención y vimos todos los estados límites, secuencia del área gruesa, fractura del área neta, ruptura en bloque por corte, etcétera, vimos todos esos estados límites. No tomamos en cuenta esto, no significa que no existiera. ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, una columna viene un poco curva y le aplico tensión? Pues simplemente la voy a ayudar, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de hacerla recta, ¿no? O sea, viene con un poquito de curvatura y al estirarla, aplicarle tensión, voy a enderezarla. Entonces le estoy ayudando en ese caso. Entonces, por eso es que los miembros de atención no lo consideraba. Además que los miembros de atención no sufren ese fenómeno de pandeo, o sea, falla por estabilidad de pandeo. Entonces, esto obviamente se maximiza y se tiene que tomar en cuenta en el caso que esté considerando pandeo, porque si ya el pandeo es algo malo, sumándole los efectos residuales, esos esfuerzos residuales y estas imperfecciones geométricas lo vuelve peor, entonces lo tengo que tomar en cuenta. No era así el caso para miembros de atención, donde no tenía pandeo, donde no tenía una falla por estabilidad, como en este caso. ¿Ok? Bueno, pero esas imperfecciones geométricas, ¿en qué me perjudican tanto, digamos? Además de que ya sé que la columna va a estar sujeta a pandeo, ¿qué contribución tienen negativa esas imperfecciones geométricas o esos desplomes? Creo que el ejemplo más básico es, por ejemplo, ya antes lo he dicho, ¿no? Pero si yo estoy cargando una mochila de, no sé, 50, 60 libras y yo estoy parado recto, y la mochila está lo más cerca a mi centro de gravedad como sea posible, pues todo bien. Pero si algo me empuja de repente, obviamente la mochila ahora va a estar un poco desviada de mi centro de gravedad. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber una distancia entre el centro de gravedad, entre mi centro de gravedad y la mochila. Esa mochila está separada un poco de mi centro de gravedad. Esa distancia genera momento. Ese momento va a generar más deflexión, me va a mover más hacia un lado, lo que va a generar más momento, lo que va a generar más deflexión, lo que va a generar más momento, lo que va a generar más deflexión. ¿Hasta cuándo? Hasta que colapse. Y creo que ahí pueden ver cómo se va construyendo en sí mismo, cómo más momento genera más deflexión, luego más deflexión genera más momento, más deflexión y luego sucesivamente hasta que se genere el colapso completo. Entonces, eso es lo que sucede, esos son efectos de segundo orden y eso es la razón por la que tengo que hablar de estas imperfecciones geométricas, porque tienden a tratar de causar eso, obviamente. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que tengo un momento adicional debido al hecho de que tengo esta imperfección acá, al hecho de que esta carga no existe exactamente en el centro de gravedad, sino que hay una distancia que está acá. Entonces, esto es un momento P multiplicado por delta, un momento P delta que tienen que tomar en cuenta, obviamente. Bueno, entonces, la idea de Euler, ¿verdad? En la columna de Euler era de que tenía una columna, esto es una teoría que se llama teoría de bifurcación, que tiene dos estados, es una teoría, digamos, binaria, o la columna está bien o está pandeada, una de las dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que Euler dice es que, bueno, esta columna va, va a cargar, si se va a cargar normal,
hasta llegar a la carga crítica y de aquí se pandea completamente. Lo que no es realista porque en la vida real eso no sucede de esta manera, sucede distinto, o sea, no es como que comienza a cargarle, tenga cero deflexión y de repente de la nada cuando alcance la carga crítica tengo una gran deflexión, eso no sucede de esa manera, para nada. Entonces no tengo esa teoría de bifurcación que está acá, esto no es válido obviamente, porque tengo efectos residuales, tengo dos, imperfecciones geométricas que tengo que considerar, es importante que las considere. Entonces si ya tomo en cuenta las imperfecciones geométricas, obviamente lo que voy a tener es lo siguiente. Primero, inicio con una pequeña deformación. Esa pequeña deformación la voy a llamar delta sub 0. Ya la traigo inicialmente, ¿por qué? Porque la columna no es perfecta. Tengo delta sub 0, tengo la imperfección geométrica. Adicionalmente a eso tengo la otra imperfección de desplome, tengo un poco de desplome. Entonces lo que va a pasar es de que en realidad no va a ser así, sino de que va a ser gradual. Pueden ver que no va a llegar hasta acá, sino que realmente va a venir acá y luego va a acercarse asintóticamente acá, pero nunca va a ser P crítico, obviamente, nunca va a ser pi cuadrado y entre L cuadrado, porque no va a llegar hasta acá y de repente simplemente va a fallar en pandeo, no. O sea, esto va a venir de manera gradual, o sea, construyéndose en sí mismo, o sea, ganando más momento por más deflexión, más momento debido a más deflexión causa más momento y así sucesivamente, y va a venir formando esta curva que está acá. Ahora, si tomo en cuenta adicionalmente el comportamiento no lineal y los esfuerzos residuales, esto se vuelve aún peor, o sea, esto va a venir acá y en lugar de venir de esa manera, lo que va a hacer es que va a perder estabilidad más rápido y este sería el comportamiento real. Entonces, todo esto lo vamos a tomar en cuenta para las clases subsecuentes, en lo que vamos a hacer es llegar hasta esta curva que está acá, que es la que aparece en el reglamento de ESC, en la especificación, que es la que vamos a utilizar para diseño de columna. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben de que si son mis alumnos, me pueden escribir directamente al WhatsApp o me pueden mandar un email o directamente me pueden llamar si eso gustan, ¿no? Si tienen alguna duda. Eso sería todo por la clase de hoy. Chao.